Hola gente, en otro vídeo os he explicado este bombín, que es el que me he comprado porque he visto que era en plan calidad-precio de lo mejor que he podido encontrar. Les hay más caros, les hay mucho con 100.000 historias, pero es que esto tiene la máxima garantía de seguridad, que son esas 3 estrellitas que hay ahí SKG, tiene un montón de sistemas antirrobo, tiene el sistema antirrotura que es esto en medio, tiene estas grietecitas, ranuras, por decirlo de alguna manera, que es sistema antirrotura, o sea que te lo rompen solo, te lo parte por la mitad, tiene un montón de cosas que si quieres más información, tengo otro vídeo ahí en el canal donde te lo explico. En este vídeo solo te voy a explicar el por qué, bueno, el por qué no, el cómo cambiar la vieja cerradura, por decirlo así, el viejo bombín, a este nuevo. Entonces vamos a ello. Lo primero de todo va a ser, tenéis que buscar aquí un tornillo, veis en este caso como que sobresale un poco, no tiene por qué sobresalir. Hay que quitarle y con esto vamos a conseguir sacar el bombín antiguo, ¿vale? Bueno, ya hemos quitado el tornillo, ahora simplemente tenemos que buscar la posición, ¿veis? Esto sale súper fácil. Tenéis que rotar esto un poco para ponerlo así como en línea recta y sale súper fácil. Y ahora lo mismo, la misma operación va a ser meter el bombín nuevo, pum, y atornillar, y ya estaría. Allá vamos, cojo el bombín nuevo, le pongo con la leva así girando la llave que quede totalmente recta para que pueda entrar, me empujamos y ya está. Funciona. ¿Habéis visto qué fácil? Y ahora atornillo por aquí el tornillo y solucionado. Súper sencillo, probadlo. Que esto abra, cierre bien, ¿vale? Importante, antes de cerrar la puerta, probadlo aquí con el tornillo puesto, que yo todavía no lo he puesto. Y ya está, arreglado. ¿Le has dado like? ¿Tienes dudas? ¿Tienes miedos? Plantéalo, ponlo en los comentarios del vídeo y lo solucionamos todo. Pero esto es tan fácil como lo que acabas de ver, no tiene mayor complicación. ¡Hasta luego!